a un nuevo programa de Más Allá de la Terapia. Yo soy Airelis. Y yo soy Ariadna. Hoy los invitamos a un episodio con la psicoterapeuta Raiza Machado. Bienvenida, Raiza. Gracias. Ella es la psicoterapeuta que nos apoya con los niños de nuestro centro Stronger Steps y vamos a tocar varios temas de mucho interés. Sí, hoy vamos a tener un capítulo bastante interesante, Raiza. Y bueno, primero agradecerte que estés aquí con nosotros, que te tomes el tiempo de estar en nuestro programa. Y la primera pregunta que queremos hacerte, y creo que la más complicada del programa, va a ser, basado en tu experiencia, ¿qué es lo más difícil o cómo sería, bueno, ayudar a los padres cuando se enfrentan a un primer diagnóstico de sus hijos? Cualquier diagnóstico, ya sea de autismo, ya sea los diagnósticos médicos que están en el PIPE, que también son complicados, pero sobre todo ahora mismo lo que más está chocando a la familia creo que es el diagnóstico del autismo. ¿Cómo enfrentar eso como familia, en la escuela, en la sociedad? ¿Qué tú crees al respecto? Bueno, desde la perspectiva psicológica, los padres tienen una expectativa cuando tienen a sus hijos, tienen una expectativa, quieren que sus hijos sean niños normales, exitosos, que vayan a la escuela, que aprendan, que presten atención y que le den un diagnóstico. Implica muchas cosas. Primero, la no aceptación. La segunda cosa es que pasan como un tipo de duelo, quizás, de lo que está pasando, que para ellos realmente resulta como increíble. Oh, esto me tocó a mí, yo no sabía que había que hacer algo, se sienten culpables, hay una culpabilidad. Cuando tú hablas de duelo, es básicamente como el duelo que se pasa cuando alguien muere. ¿Por qué me pasó? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y después, ¿en qué fallé? Exacto, ¿Qué pasó? Exacto. Sí, todas las etapas que después podemos hablar de todas las etapas que se pasan en un duelo. Exactamente. Ellos, bueno, todos los padres en general están pensando en qué nos equivocamos, qué hicimos mal, desde la concepción del embarazo hasta que lo tuvimos, en qué no me preparé, si la parte de ser padre es algo que se tiene uno que preparar y realmente no es así. Creo que ese es el primer mito y estigma. Si nadie tiene la culpa de nada. Tú no dejaste de hacer algo o hiciste más de algo o comiste más una cosa o no comiste más la otra. Eso es algo que las personas siempre se preguntan de cómo vamos a estar listos para ser padres y mucho más listos para ser padres de niños con necesidades especiales. Esto realmente es un mito, nunca se está listo. El sentido parental se adquiere con el tiempo, quizás con un poquito de experiencia. Sobre la marcha. Sobre la marcha, exactamente. Y entonces, pues, esto es algo un poquito complicado, pero que realmente tratamos aquí en el centro de que los padres nos escuchen. Hacemos una charla primeramente cuando están con nosotros iniciando el proceso de estar y les explicamos de qué se trata el cuidado que nosotros vamos a tener con los niños aquí en el centro y con ellos también. El contacto que constantemente vamos a tener con ellos de papá, esta semana cómo fue el niño, cómo durmió, qué le preocupa, que si ha tenido alguna conducta de riesgo, es lo primero que se pregunta. Y básicamente ellos están constantemente transmitiendo cosas porque realmente sí pasan cosas. Y lo necesitan. O sea, hablando de los padres, además de que tú estás tratando a sus niños con cualquier diagnóstico que tengan, que después vamos a entrar un poquito más en cómo tratar a los niños, tú siempre estás tratando de estar en contacto para ayudarlos a ellos a lidiar con esa situación y a la vez que te apoyen a ti en la psicoterapia que tú estás impartiendo. Sí, porque otra cosa es que hay muchos programas para los niños, pero veo que hay pocos para apoyar a los padres. Es decir, bueno, si ya te dieron el diagnóstico, el niño lleva terapia de behavior, de física, de OT, o lleva PIPE, o lleva lo que sea, pero ¿qué se hace? Es decir, ¿qué se puede hacer más para ayudar a los padres? Es decir, no hay una terapia para los padres o programas para los padres, talleres para los padres, correcto. Porque bueno, ya el niño está cubierto, vamos a darle todas las terapias. ¿Qué hacemos con el papá que al final es como tú dices, está en el proceso ese de por qué a mí, de aceptación, de aceptación sí. Es la palabra, claro, exactamente. aceptación. Bueno, con los padres está ocurriendo un fenómeno que antes no se daba. Los padres están buscando autocuidado y ayuda psicológica. Los padres están buscando alguien que lo ayude a superar sus miedos, a superar, quizás a hacerlos ver el camino correcto
a cómo llevar a sus niños, a Perdón. cómo lidiar con las emociones de los niños. Perdón que te interrumpa, cuando tú dices que no se veía antes es porque antes los padres como que se cerraban y no buscaban ayuda y ahora se ha visto un incremento. La terapia psicológica antes era también como un tabú, que Estigmatizada, se cesaba, ok. no la buscaban. No la buscaban, era yo no estoy mal de los nervios, yo no estoy loco. No necesito algo como ayuda. eso, no necesito ayuda. La frase era esa, yo no Yo estoy no necesito, loco. ajá, yo no estoy loco, yo no necesito, yo puedo sola. Y de manera general, ahora mismo, cada vez que un niño está con una condición especial, casi siempre los padres se manifiestan ansiosos, tristes, y entonces quieren que alguien le diga cómo voy a lidiar con esto, cómo voy a lidiar con las emociones de mi niño, cómo le enseño. Y de eso entonces es que nos encargamos nosotros los consejeros de salud mental. ¿Cómo accede un padre? Es decir, ok, la terapia de los padres, disculpa mi ignorancia porque nosotros tenemos experiencia con niños, pero no con adultos. Funciona de una manera individual, como taller, por Zoom, vienen a una consulta, ¿cómo funciona? Los padres, igual que los niños, se atienden en una terapia individual o de grupo. Ok. Depende de lo que esté pasando, es decir, del diagnóstico, del desorden, de los síntomas que tengan en ese momento. Igual que, sí, como nosotros hacemos con los niños, vamos a hacer una evaluación y sobre la base de lo que arrojen los resultados de esa evaluación es el hace un plan de tratamiento. cuidado. Se hace un plan de cuidado, Se hace un correcto. plan de cuidado, se hace Así mismo funciona con los se padres. hace un diagnóstico, se diagnostica a la persona y entonces entra un plan de tratamiento donde con objetivos e intervenciones, pues la persona por 6 meses o un año puede estar en tratamiento. Ya. Y me parece espectacular que estemos abordando este tema, porque como hay tantas terapias, a veces los padres no distinguen entre una terapia y otra. Sabemos que hay, por ejemplo, para los niños con cualquier diagnóstico de conducta, ya digas autismo, ADHD, oppositional, cualquier diagnóstico que requiera conducta, están las terapias de ABA, que son las terapias de behavior. Es importante aclarar a los padres que ellos pueden recibir el servicio de terapia de behavior y además tener este contacto contigo 1 o 2 veces a la semana, no tengo claro cuántas veces podría ser. Explícanos un poquito en qué se diferencia y de qué manera tú trabajas, porque también está la concepción de que una terapia vamos con un psicólogo o con un psicoterapeuta como Claro. tú y me voy a tumbar en un sofá y vamos a hablar de nuestra vida. Ajá. Con los niños no funciona así, definitivamente. Primero explícame cómo funciona y después explícame cómo pueden tomar las 2 terapias a la vez y los beneficios que puede tener la tuya, además de la de behavior. Ok, el servicio de terapia individual de los niños funciona una vez a la semana. En caso de que el niño, por ejemplo, esté en un periodo de una crisis muy fuerte, puede recibir hasta 2. Pero eso, bueno, es algo que se convenia poco a poco y se ve cómo el seguro médico lo acepta Claro. o no, dependiendo de los síntomas del niño. La diferencia en la terapia conductual y la terapia psicológica y la psicoterapia es que tú en la parte de conducta, tú vas a trabajar solamente la conducta del niño. Tú vas a decir, bueno, el niño se manifiesta de manera hiperactiva, que yo voy a usar para arreglar un poco esa conducta, cómo redireccionarlo, etc. En la parte de salud mental y psicología, lo que se trata es de manejar las emociones del niño. ¿Cómo vamos a manejar las emociones del niño? El niño es hiperactivo, ¿por qué es hiperactivo? Él no se concentra, él no se puede enfocar. ¿Cómo vamos a tratar de lidiar y enseñarlo a que él se enfoque, a que se concentre, a que permanezca más tiempo sentado? Y eso realmente va a hacer una sincronía con las terapias conductuales, que igual que con las otras terapias del habla, que realmente va a dar muchos resultados. Y vamos a trabajar todos juntos. Siempre vamos a tener una conexión con los supervisores, con los técnicos propiamente de conducta, que son los que trabajan directamente con el niño y que todos los días te pueden dar como una preocupación, que esté pasando algo en la escuela, en la casa, que la mamá te diga. El caregiver es el principal. Es la persona que siempre te va a decir el principal problema del niño en esta semana o en la semana anterior o en este día de hoy. Hoy vino el niño muy atormentado, muy alterado, muy hiperactivo. ¿Qué mejoró porque, y qué fue peor? Claro. Exacto. En la ¿Qué medida pasó? que va avanzando. Entonces vamos a identificar qué fue lo que pasó y así es como trabajamos. ¿Cómo vamos a arreglar esto, mamá? Vamos a trabajar juntos en esto. Terminamos la sesión y hacemos un pequeño contacto de 5 o 10 minutos con mamá. Hacemos preguntas finales y entonces determinamos qué es lo que vamos a tratar y cuál es el plan para la otra sesión. Lo que me Perdona que te preguntabas... interrumpa.
Sí, porque ahí, vamos, nos desviamos un poquito del tema y fuimos para los Sí. niños, pero la parte de los padres, La parte de ¿funciona igual? Sí, la parte de los padres funciona más o menos igual. Los padres de verdad necesitan siempre una atención y un seguimiento por propio autocuidado, por su propio autocuidado para controlar, para regular sus emociones con los niños y saber cómo ellos tienen que actuar. No, Porque no definitivamente... no solo no solo un padre emocionalmente estable educa a niños emocionalmente más estables, porque si tú estás en ese nivel de alteración, lo que vas a hacer es, no importa si el niño tiene una necesidad especial o no, todas como madres necesitamos estar emocionalmente estables. La terapia es una conversación. La terapia Ya. es algo que fluye solo. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Por qué estás así? Es algo muy simple. Es algo que fluye naturalmente. Cuando tú estás con tu psicoterapeuta, él te va a decir, ¿qué pasó? ¿Cómo pudiste llegar a este punto? ¿Cómo vamos a trabajar para no llegar ahí? ¿Ve? Entonces, los padres ahora, ese fenómeno que está ocurriendo, lo que están haciendo es buscando ayuda psicológica, porque se sienten que a veces no puede, que se le va de sus manos. Y bueno, una vez a la semana, pues, todo el mundo puede... Claro, tomarse el tiempo. Además, eso que tú dijiste importante. que estaban buscando ayuda, porque también entiendo que no es lo mismo decirle a un papá, tú llevas terapia, y que el papá vaya a la terapia, pero él mismo No considere correcto, que no está lleve. consciente de que lleve la terapia. No es lo mismo, ese papá no va a recibir bien la información que tú le vas a dar ni la ayuda, pero un papá que por él solo dice, bueno, tú sabes qué, yo no puedo sola, yo necesito ayuda, me parece que lo va a recibir sí, con la mente mucho más abierta y con un entendimiento mucho más claro de lo que le están explicando y va a ser mejor. Porque todo parte de la base del conocimiento. Tú tienes que conocer la enfermedad de tu hijo, tú tienes que conocer qué te está pasando a ti, cómo vas a poder enseñarlo, cómo vas a poder... Porque es algo que, como siempre pensamos, algo que quizás no esté para siempre con el niño, quizás lo podamos mejorar. Eso es lo que siempre Pero pensamos. tenemos que entre todos ayudar, los profesores, los cuidadores, los técnicos de conducta, hasta los mismos supervisores de esos técnicos de conducta que vienen también a ver a esos niños, pues también ayudan a que los niños pues logren avanzar. Nosotros en la terapia de psicología o terapia psicológica hacemos con los niños varias actividades y ahí que es muy importante que los padres sepan qué es lo que usamos, cómo lo hacemos. Básicamente a veces es estructural, pero a veces también usamos intervenciones de juego, intervenciones de arte y es una terapia muy amplia. Los niños se expresan increíblemente y los padres ven los dibujos, ven cosas que nosotros le podemos contar y dicen, oye, de verdad que nunca había podido entender por qué mi hijo siempre me pedía, dame colores, porque a veces no pueden expresarse, no saben cómo decir, no saben cómo comunicarse y a través de un dibujo increíblemente los niños sueltan todo lo que tienen adentro, hablan, llevan y dicen, yo quiero ir a este lugar, no saben decir, yo quiero ir a este lugar, Pero lo dibujan. Entonces ese es el lugar donde ellos están bien, donde se sienten felices. Y bueno, muchas técnicas de juego que existen también para los niños más pequeños, que los ayuda a, por ejemplo, a aprender a jugar. ¿Qué uso darle a algún juguete? De eso también nosotros formamos parte de ese trabajo, que es increíblemente bueno. Los niños avanzan y de verdad, ojalá todos los padres pudieran ver este programa y todos los padres pudieran buscar ayuda. educarse a el trabajo que hacemos. No, y desde el punto de vista de nosotras como terapeutas de otras especialidades, todas las terapias distintas a la psicoterapia, hasta la terapia de conducta, son muy demandantes del niño. Por ejemplo, la terapia física, estamos hablando de que tenemos que llevarlo a una meta de fuerza, lo que sea, es muy demandante. La terapia del habla también, la terapia de conducta está constantemente tratando de extinguir una conducta o modificarla. Lo que nosotros hemos podido ver, ya que tú nos prestas servicio en los centros, es que eres un espacio seguro, que es lo que los padres están apreciando tanto. Tú eres el espacio seguro de los niños, donde ellos tienen total libertad, que no es lo mismo libertad que libertinaje. No es que ellos hagan lo que ellos quieran, pero tienen la libertad de que mientras hacen lo que ellos quieran, tú aprenden.
sacando información, porque hemos tenido niños, vaya, sin caer en ningún detalle, con fobias, con problemas de sueño, con muchos otros problemas que los afectan y nadie ha podido llegar. Por eso la psicoterapia, por eso es que es tan importante este programa para nosotros, porque no se ve como una terapia específica o súper necesaria. Para nosotros lo es. Porque nos ayuda, nos complementa a las demás especialidades a poder trabajar. Que ese problema que está teniendo ese niño a nivel psicológico no afecte las otras especialidades. Porque hemos tenido pacientes que no, queremos un gol, por ejemplo, terapia física. Que yo hablo por mí porque es lo que más yo hago. Tenemos que, no sé, saltar tantos lugares. Y hemos tenido niños que porque el mat o el piso es rojo, no lo hace. Yo como terapista física no estoy capacitada para entender qué está pasando ahí. Sí, nosotros mismos nos quedamos así. ¿Por qué? Si no pasa nada. ¿Qué pasa si es un colchón? Claro, no pasa nada. Y es porque el niño tiene una fobia, el color rojo. Son cosas intrínsecas de los diagnósticos. Y todos los terapeutas, de sea la especialidad que sea, no estamos capacitados porque no es mi área. Yo no soy psicoterapeuta, Ariana tampoco. Claro, no, nosotros tenemos... Es la importancia de complementar. Y esa es la belleza que tiene la psicoterapia. Por eso te decía, cómo trabajan con los niños, que los he estado explicando. Y los padres. Estamos tratando de llegar a los padres también de cierta manera, ¿verdad? Sí, definitivamente el espacio que nosotros ofrecemos para los niños es un espacio tan seguro que ellos se sienten súper calmados. Es decir, vienen, por ejemplo, con un tipo de actitud y llegan a irse de otra manera. Los padres lo traen totalmente irritable o ellos llegan irritables y se van calmados, se van relajados. Hablamos, ¿qué pasó? ¿Cómo lo quieres hacer? Cuéntame un poco más. Eso trabajamos con los niños, la conversación, a través del juego, a través de los juguetes, a través de los colores, a través de la pintura. Ellos se calman, ellos se enfocan, ellos te explican, ellos te dicen por qué está pasando algo. Y entonces eso es lo importante, la importancia de tenernos a nosotros. Y ahí es donde entra además también que después puedas educar al padre, porque es lo que también decimos todas que estamos en el mismo barco de la terapia. No hacemos nada con hacer tantas cosas en la terapia y si no educas al padre para que lo siga haciendo en la continua, porque la terapia es que 3 veces a la semana, en el caso tuyo es 1 hora a la semana. Si no educamos a los padres cuando lleguen a la casa, entonces no hay una continuidad, que no es que el niño tenga que seguir en terapia, pero tienes que seguir como, tú sabes, correcto, la palabra es método, gracias Kelly. Hay objetivos y hay áreas en que nos enfocamos que es particularmente con los padres. El área de enfoque, una de las áreas de enfoque que trabajamos con los niños es con los padres, es decir, llamarlos, decirles cómo tenemos que reforzar esta actitud, estas emociones. Cuando el niño esté triste, ¿cómo vamos a hacer papá para sacarlo de esa tristeza? Los niños no pueden estar, por ninguna razón pueden estar tristes. Hay que buscar el motivo, hay que buscar la acción que vamos a tomar para que ellos salgan de ese estado, que definitivamente no trae nada bueno. Porque esa tristeza se va alargando por años y se convierte en un niño que no quiere hablar, en un niño que no quiere comunicarse, que no quiere jugar, que siempre está llorando. Claro. Entonces, esa es la importancia de que los padres estén en psicoterapia cuando lo necesiten y escuchar siempre al terapista de salud mental porque siempre tiene algo que aportarte para la educación de tu hijo. Aunque tú pienses que lo estás haciendo bien, que estás con la vieja escuela de los padres de antes, que tú dices que mi mamá hacía esto cuando era chiquita y conmigo. Funcionó, claro. Exacto. Entonces tú no puedes a veces repetir los patrones porque todas las etapas de la vida no son iguales. Donde vivimos ya no es igual. Entonces, la sociedad a la que estamos, a la que nos estamos enfrentando ahora no es igual. No es igual. Exacto. Decía un erudito que el ser humano piensa cómo vive. Ahora cambiamos la manera de vivir, tenemos que cambiar un poco. Tenemos que cambiar. Sin perder, obviamente, sin perder la base de los valores de la familia, de la educación básica que hay que dar. Sin perder la ternura, porque la crianza es la parte más importante que tiene un ser humano. La crianza, la niñez, cómo te educaron, cómo creciste, con quién creciste, quién te enseñó. Tuviste traumas, los traumas son terribles. Eso es algo que crece contigo y no se va hasta que tú no trabajas con ellos. No logras soltarlo. Entonces, antes... En tiempo atrás las personas no creían en eso, no sabían que un trauma se podía liberar. Sí se libera con una conversación, se libera con técnicas, para eso estudiaron los grandes. Entonces, pues yo invito a los padres que siempre psicoeducación constante con la parte emocional de los niños, que es la base de todo. Si el niño no está bien emocionalmente, no va a trabajar conducta, no va a trabajar
lenguaje y no va a trabajar necesidades de la parte, por ejemplo, motora. Si él no está contento, él no va a querer caminar. Si él está motivado, él va a querer pararse. Todo está conectado, señor. Definitivo. Claro. Y ahora que tocas este tema, sin meternos en un camino escabroso, porque sé que esto es mucho más amplio de lo que tú vas a poder explicar ahora, como el hombre vive como piensa, y ya que como bien tú dices, en estos tiempos tú has visto un incremento, porque yo lo he notado, pero ya te digo, no es mi área, de diagnósticos como depresión en niños, ansiedad en niños niños. a cortas edades. A cortas edades. No, Porque no esa es estamos la hablando ni otra. siquiera de la adolescencia. Claro, estamos hablando de hablando niños de más pequeños. niños pequeños. No quiero que me ahondes en los factores porque eso sería otro programa. Pero sí has visto ese aumento, tú, o sea, estás trabajando más con ese tipo de diagnósticos tú ahora que a lo mejor hace un tiempo atrás ¿sabes? Un tiempo corto o largo atrás. Quizás lo que estoy viendo más ahora en los niños es hiperactividad y falta de atención. Falta de atención. ¿Por qué? Porque quizás vamos a hacer más adelante un programa dedicado a los electrónicos. No, Entonces, Y a la comida. y a la comida. También, Y entonces, sí, es que son pues, factores y los electrónicos están inhabilitando dándonos la con fuerza, atención correcto. a los niños, Correcto. definitivamente. Sí, ese sería un programa completo. Y en el que Completo. un programa completo y que lo haces y lo haces y lo repites y aún así la gente, si los padres siguen sin realmente tener conciencia de lo que estamos hablando, porque tú sabes, eso es Exacto. bobería, no pasa nada, y seguimos teniendo, Sí, pero y esa creo- palabra que dijiste es fuerte pero importante. Los electrónicos están definitivamente inhabilitando La atención. no, pero no solo la atención, inhabilitando el lenguaje, inhabilitando la lenguaje. atención, inhabilitando crear. Es decir, cuando un niño está aburrido es cuando más crea, porque no tiene nada que Exacto. hacer y se pone a inventar. Exacto. Inhabilitando la actividad motora también. Exacto. Correcto. Lo que están haciendo con los electrónicos también es todo rápido, que no, El la reward. vida no es así. Pero te digo, eso es un programa Eso es un solo extenso. programa. Extenso. Que no podemos. Pero básicamente le estoy hablando de este tipo de síntomas de hiperactividad e inatención. Caí en ese punto porque las personas y los padres definitivamente no saben que clínicamente tiene un efecto. Tiene un efecto negativo. Total. No es que de 0 a 3 años voy a dejar al niño en una hora en el electrónico, en el televisor. No, es 0. Hay que hacer otras actividades, señores. El cerebro en esa etapa se está formando y va a abrirse a todo lo que tú le des, pero no a la velocidad, pero no a los cambios bruscos de pantalla. Claro. Y bueno, esto puede provocar también algo muy, muy terrible que sí también estoy viendo, los niños irritables. Los niños se irritan Tienes porque... muchos niños que muchos niños que se irritables que no le puedes quitar un objeto, porque se irritan. Y llegan a ser agresivos. Y llegan a ser Sí, agresivos. que no tiene que ser necesariamente un niño ni siquiera con diagnóstico. Cualquier niño que supuestamente, como decimos nosotros, no sea normal, Este fuera del espectro, fuera del o lo que espectro de sea. cualquier, igual se vuelve agresivo. Y esa conducta de riesgo es la principal preocupación de los padres hoy en día. Que los niños se vuelven agresivos, irritables, que te contestan, que no siguen reglas, y a veces no tienen nada que ver, no tienen que estar en el espectro para estar haciendo No, y este a tipo- veces teniendo la este tipo de- solución a eso, a ese mismo problema la crean los mismos padres, es decir, Sí, la creamos haciendo nosotros todo con nuestros eso, hijos. claro, pero bueno, como dijimos, eso es un programa completamente Sí, aparte. Pero sí, y teniendo la cobertura de eso, quiero hacerte una trampita ahora y quiero emboscarte. ¿Y qué piensas si hacemos de verdad, ahora que vamos a sacar el programa y todo, invitamos a todas las personas que nos ven a hacer un taller con los padres, que nos puedan contactar y hacemos un taller contigo, que escojan el tema incluso ellos, o lo escogemos nosotros, lo desarrollamos, Me parece y los muy bien. invitamos y lo podemos hacer aquí mismo en la sede de Stronger Steps, de DLG, aquí mismo lo podemos hacer. ¿Qué te parece eso? Me parece muy bien, porque ahora So, mismo... estás on board, sí. ¿Estás de acuerdo? Porque me parece que en estos momentos hay una tendencia a subir muchos casos de niños con desórdenes mentales, que no solamente vienen desde que nacieron, se están formando Se provocaron. y se están provocando. Entonces, tenemos que trabajar con los padres, es la base de todo. Tenemos que trabajar con los maestros también. Podemos llegar a un aula, Sí, tener un contacto pequeño con el maestro, qué te preocupa, qué conducta está teniendo, porque a veces los padres no conocen de verdad las conductas Pero no reales. saben identificar de alguna Exacto. manera. Nosotros como psicoterapeutas podemos llegar al aula, observarlo, ver qué están haciendo, tener un contacto con los profesores y, bueno, entonces después colegiar con los padres y decir, me preocupa
y entonces No, tienes que es saber esto. Todo lo con referente a un niño tiene que ser un equipo multidisciplinario, es todo el mundo, es la escuela, es los terapeutas, es los padres, es los abuelos si viven con no solo los padres, el familiar más cercano que tenga el Exacto, niño. exacto. Entonces quedamos así, estamos encantadísimos entonces de presentarle este proyecto. Queremos hacer un taller entonces con los padres, teniendo a Sería una Raiza buena Machado idea, como sí. psicoterapeuta, así que si ustedes están interesados, comenten este video, pónganse en contacto con nosotros y nosotros más que satisfechas de hacer este proyecto. Raiza, muchísimas gracias por el programa de hoy. Ha No, sido por nada, bien encantada. interesante y creo que vas a ser invitada varias veces porque en tu rama hay muchas cosas Claro de las que que sí. se pueden, Claro que sí. saber, que se puede beneficiar la audiencia de conocimiento y cosas que a veces como padres pensamos que estamos, ay, qué bien lo estamos haciendo y no es bien o mal, la Lo palabra no podemos es hacer bien o mejor, mal, lo es que podemos hacer correcto, es que Sí, no, a lo sí, mejor ese claro. no es el camino correcto. Con muchísimo gusto, pues aquí estaré porque realmente me encanta trabajar con niños, trabajo con adolescentes y adultos también. Y bueno, pues vamos a ir incrementando esta ayuda con la familia y quizás podemos invitar hasta los hermanos. Claro. A los hermanos, los niños que están constantemente con ellos ligados. Y bueno, va a ser de verdad grandioso si lo pudiéramos hacer. Vamos a hacerlo. sé Nos que vamos, sí. si lo pudiéramos, eso Vamos a es un hecho. hacer. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y si esta conversación y este contenido ha sido de su agrado, no olviden suscribirse, mándenos sus comentarios. Yo soy Airelis Ariadna, y los esperamos en el en próximo. el próximo programa. Gracias.